Entonces, como te decía, COE es una unidad de aprendizaje que tiene que ver con habilidades cognitivas de orden superior, con la comunicación asertiva. Hay que alejarnos un poquito de esa idea de que es una unidad de aprendizaje que pues la pueden pasar haciendo tareas. Y por tareas me refiero a que agarran y dicen, tengo que hacer esto, lo hago en 10 minutos. No, no es hacer tareas para obtener calificación. Es realizar actividades que les provean ustedes de aprendizajes y de habilidades cognitivas y de habilidades comunicativas que luego ustedes van a poder usar a lo largo de toda su trayectoria académica y más aún de su trayectoria profesional. Si ustedes pueden comunicarse correctamente, ya sea de manera escrita, de manera oral, van a tener solucionados partes de sus problemas porque van a entender lo que las otras personas les dicen, pero también van a poder ustedes de manera asertiva comunicar lo que necesitan. Y eso es de lo que se trata la unidad de aprendizaje. En la primera semana solo vieron que era comunicación asertiva y que eran las barreras. Y entonces ustedes tuvieron que estar haciendo algunas actividades, por ejemplo, la actividad 1, que es un foro, empezó y el nivel de exigencia fue mediano. No vamos a decir que fue regalado y que fue súper sencillo. ¿Por qué? Porque de manera es un poco escondida, ya les pedí yo que usaran una cita y una referencia. ¿Y cómo lo hice? A través de decirles, tienes que agarrar una característica de Franco y luego tú describirla y ejemplificarla, ¿no? Es bien importante que en su trayectoria académica sustenten lo que dicen, sustenten sus ideas. No se trata nada más de que, es que yo pienso que la luna es de queso. No, o sea, ya no están en ese nivel, ya están en el nivel de decir, conforme lo dice tal experto y otro experto y otro experto, entonces podemos asegurar que la luna es de queso, ¿sí? Ya no se trata de lo que yo opino y de mi idea, se trata de lo que opino y fundamento en expertos. Y por eso es importante en la escritura académica y en la comunicación académica saber fundamentar, saber citar y referenciar. Ese es el meollo del asunto. Ahora, otra de las características de esta unidad de aprendizaje y de cada una de las actividades es que va a ir subiendo el nivel, ¿no? En el foro 1 les pedí nada más y yo hasta les di el ejemplito. Partimos del ejemplo, que es una habilidad cognitiva básica, ejemplificar. Ahora, en el foro de la actividad 8, aumentamos el nivel. Ahora ya les quité el ejemplo y nada más les dije, tomen una cita, pongan la referencia y razonen o fundamenten su idea de por qué un personaje es o no asertivo. Ya aumentamos el nivel y en el siguiente foro vamos a aumentar mucho más el nivel, porque se trata precisamente de eso, de que ustedes vayan viendo si sus habilidades cognitivas y sus habilidades comunicativas van aumentando y entonces no se vale estar haciendo las mismas tareitas. La actividad 3 era hacer una historieta. La historieta es una historia contada por personajes y algunos de ustedes me ejemplificaron. Barrera semántica y aparte el clásico, los ejemplos clásicos, ¿no? Barrera física, la abuelita que no oye. Barrera semántica, el que habla inglés y el mexicano no le entiende. Entonces, no se trataba de ejemplificar y de hacerme estereotipos. Se trataba de que ustedes establecieran una historia y la historia requiere personajes, requiere tiempos, requiere espacios y a partir de ese diálogo poder ustedes exponer cuándo se dan las barreras, cómo se dan y cómo las solucionan esos personajes. Hola, buenos días, Paula, bienvenida. Y ahí es donde me empiezan a fallar, porque como están acostumbrados a hacer tarea y al ejemplo, entonces ustedes me tratan de hacer eso. No,
Pongan en juego sus habilidades cognitivas, reflexionen. ¿Qué me está pidiendo la instrucción? ¿Y cómo voy a demostrar que se está haciendo? Ahora en la semana 2, ustedes están en la primera práctica, que es la práctica, y se los digo en las instrucciones en el foro. Observa, primero, piensa en una situación comunicativa donde haya por lo menos 3 personas y tú, 4 personas, pero debes incluirte. Esa es la primera que les digo. La primera. La segunda es, observa la situación, analízala. Entonces, ahora sí, observada y analizada, te vas a sentar a escribirla. En la introducción vas a decirme cuál fue la situación y los personajes. En el desarrollo me vas a decir, conforme redactas la situación, me dices cuándo se da un tipo de comunicación, cuándo se da la intrapersonal, la interpersonal o la grupal, entre quiénes, y si hay alguna barrera, que la va a haber, ¿sí? Y muchos están tratando de entregarme hasta donde algunos que pudieron entregar a tiempo y que yo les pude retroalimentar, están partiendo de ejemplos otra vez, no de analizar una situación. ¿Qué es lo que me hicieron? Yo me acuerdo que hace un año cuando íbamos a hacer la fiesta de Navidad, ¡wow! ¡Qué memoria! ¿No? ¿Cómo pueden observar y analizar algo que pasó hace un año o algo que pasó hace 8 meses? Entonces no me están observando y analizando, se están quedando en el ejemplo. Voy a agarrar porque entonces ahí estaba mi abuelita la que no oye, estaba mi tío el que grita, estaban mis primos los que están jugando en la televisión, y entonces vuelven a agarrar esta idea de ejemplificar. ¿Y cuál es lo malo? Que se quedan, no siguen desarrollándose ustedes, no siguen creciendo cognitivamente, sino se quedan en lo mismo. Y entonces yo me doy perfectamente cuenta, ¿no? Si desde el primer momento tú me dices, es que la situación fue que mi jefe le pedí, estaba yo en la oficina y entonces me hacen unas historias de una situación que dura días o dura toda la jornada, ¿no? Porque resulta que en la mañana me encontré a mi jefe y luego hicimos una junta y luego la que hace la limpieza. ¡Wow! ¿Cómo pudieron estar ustedes atentos a una situación comunicativa de 8 horas? Yo no podría, ¿no? Tendrías que hacerlo. Una situación comunicativa se puede dar en 5 minutos, en 10 minutos, ¿no? Es una fracción del momento en que me senté a comer con mis hijos y con mi esposo o a cenar, ¿no? Es la fracción de tiempo en la que antes de empezar y cuando empezó la junta con mi jefe. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí, en lo que nos servimos el café, en lo que yo llegué, yo pensé en lo que a lo mejor sí, pero cuando me dan lapsos muy largos, no están observando ni analizando. La actividad 7. Para la actividad 7 yo les pido que hagan un cuadro comparativo de doble entrada. Y hasta les pongo un ejemplo, les pongo el ejemplo del avión y el tren y les pongo qué características son comparables. Cuando ustedes lo trasladan a los tipos de texto, primero las características. Primero el cuadro, es un cuadro comparativo de doble entrada. Yo les digo, en la parte de las columnas me ponen los textos, en la parte de los renglones me pones 3 características identificables y un ejemplo. Y entonces aquí vienen los problemas porque hay personas que no me ponen características, simplemente van a internet, texto argumentativo, ¡pum!, me copian lo que hay y lo pegan. Texto expositivo, me lo pegan. Y entonces, ¿cuándo pasó por ustedes que es un tipo de texto? Y si no les queda claro qué es un tipo de texto, sobre todo el argumentativo, la siguiente semana la complejidad aumentó y ya no van a poder hacer un ensayo porque ustedes no saben qué elementos lleva una argumentación, porque el cuadro lo que hicieron fue copiar información de internet o de los contenidos, pero nada más la copiaron y la pegaron sin detectar características, ¿sí? Si yo en este momento digo, a ver, somos 3 mujeres aquí, ¿cuál sería una característica de nosotros como mujeres? Ustedes no me pueden decir, una característica es
¿cuál es tu nombre? Porque hay personas que me ponen preguntas. ¿Una pregunta es una característica? No, no. Hay personas que me ponen cosas que ven en internet y que no comprenden, ¿no? Registros textuales. Ah, bueno, sí, que es un registro textual. Y eso es lo que les pongo en las instrucciones de la actividad 7, ¿no? Si me vas a poner registros, si me vas a poner, por ejemplo, algunos, estructura. ¿Y qué es la estructura? ¿Estamos hablando de la estructura interna o de la estructura semántica o de qué estructura? Entonces, indícame qué estructura y qué significa para ti la estructura. Porque yo lo que quiero saber es cuánto aprendiste. Esa es mi labor como asesora. ¿Cuánto aprendiste? ¿Cuánto comprendiste? ¿Y cómo lo comprendiste? Entonces, si ustedes me empiezan a poner ese tipo de cuestiones, me doy cuenta, y luego agarran y me dicen, estructura, la descripción. No, pues ya entramos en un problema, ¿no? Adjetivos, objetivos. La descripción ni tan siquiera tiene estructura. Entonces, ¿cómo me pusiste como característica algo que no es comparable? Porque la estructura interna de una descripción no tiene partes. No es como la narración, que me puedes decir inicio, nudo. No, no es como la argumentación, que me puedes decir una premisa o tesis principal, argumentos a favor, La descripción no tiene, y entonces me empiezas ahí a poner cosas que no son. Entonces, insisto, se trata de agarrar y decir, a ver, me detengo, leo lo que me están diciendo, lo comprendo, y entonces ahora sí trato de demostrar lo que aprendí. El Caballero de la Armadura Oxidada es una lectura preciosa, pero también puede ser odiosa, ¿no? Yo no estoy juzgando si les gustó o no les gustó, o si pero sí ustedes tienen que ser capaces, ahorita en la actividad 8, de identificar las características comunicativas de los personajes. Y les estoy pidiendo dos, o del rey o de Paloma. Y entonces me dicen, Paloma fue asertiva porque habló con el caballero. Pero el caballero fue no asertivo porque hizo X, Y, Z, y las barreras del caballero. Entonces, ¿de quién me estás hablando? Yo te pedí el rey o Paloma y tú terminas hablándome del caballero. Quiere decir que tu enfoque fue hacia otro personaje, no al que yo te solicité, ¿no? O me dicen, el rey fue súper asertivo porque cuando habló dijo cosas muy bonitas y entonces, ¿para qué en la primera semana te hice repasar qué eran las ventajas y cuáles eran las características de la comunicación asertiva? Si ahorita me hablas de que el rey dice palabras bonitas. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ir como construyendo una pirámide de aprendizaje. Es decir, la primera semana aprendí barreras y comunicación asertiva. La segunda estoy aprendiendo tipos de comunicación. Pero ahora ya son 3 cosas que debo demostrar en cada tarea. Y viene la siguiente semana, y en la siguiente semana, como les decía, si ustedes no detectan las características de la argumentación, sobre todo, en la siguiente semana tienen que hacer un ensayo, y un ensayo demanda de que ustedes sean capaces de establecer cuál es su idea sobre algo, y a través de citas y referencias me argumenten y me convenzan. Al final de un ensayo académico se trata de convencerme, ¿no? Y para eso necesitan ustedes fundamentar sus palabras. En el instituto todo se hace conforme al estilo APA. Y el estilo APA a lo mejor puede parecer muy engorroso al principio. ¿Por qué? Porque en la cita tengo que poner al autor, el apellido del autor y el año. Al momento de la referencia, tengo que poner el apellido, coma, en la inicial del primer nombre, punto, entre paréntesis el año, punto,
en cursivas el título, punto, y luego todos los datos del editorial, empezando por país o ciudad, la editorial, o bien nada más decir el URL donde fueron al sitio internet. No lo vean como algo complejo. Ahora, referencia es aquello que yo utilicé para argumentar, para fundamentar y para razonar mis ideas y que puse citas en mi desarrollo. Si no, lo único que ustedes fue leer fuentes de información. No es bibliografía. Bibliografía son libros. No es, ¿qué otra cosa me ponen? Bibliografía, libros o no, son fuentes de información. Así lo establece Apple y así lo tenemos que hacer. Entonces, si me ponen las fuentes de información en un espacio, no tengo problema. Pero la fuente de información, yo parto de creer que ustedes por lo menos leyeron los contenidos y entonces las fuentes no me las tendrían que poner porque estamos partiendo de que leyeron los contenidos porque así dicen las instrucciones. Si me las quieren poner está bien, pero referencias solo si citaron y lo usaron para argumentar sus ideas. Otra cuestión que estoy señalando mucho es este problema de la colectividad. Puedo escribir sobre lo que yo soy, sobre lo que yo creo, sobre lo que yo pienso. No puedo hablar por los demás. ¿Por qué? Porque caería yo en una cuestión ahí de superioridad, ¿no? Y de creer que mi pensamiento va a regir a todo el mundo. No. O bien de inferioridad. Es que si digo yo algo y digo no, van a decir que qué feo. No. Y este es un problema que hemos cargado porque sobre todo los políticos y los periodistas les gusta hablar en colectivo, pero es por esto, para que luego uno no diga es que él dijo, no, pues fue el colectivo, ¿no? Deben de aprender a defender sus ideas. Siempre, aquí todo es en primera persona. Pienso, creo, estoy segura, así lo vi, así lo viví, así lo sentí, así es para mí. ¿Por qué? Porque tal autor dice esto y yo así lo defiendo. Entonces, todas las actividades son así, todas las actividades son de leo, reflexiono, pienso y luego escribo. ¿Cómo sabemos si lo que hicimos está bien o está mal, es correcto o no es correcto, nos va a dar puntaje, no nos va a dar puntaje? Ustedes tienen en la agenda simplificada los criterios académicos. 1. Antes de entregar sus actividades de buzón, hay una rúbrica y ahí les dice cuántos puntos les voy a dar por cada cosa que hicieron. Y ahí dice claramente, la historieta presenta 3 barreras comunicativas, indica nombres, ahí la rúbrica se los dice. Entonces, esos 2 elementos, las instrucciones les vuelvo a recargar porque en el paso a paso les digo exactamente qué tienen que hacer. Si ustedes siguen eso, van a poder lograr demostrar que hay un avance en su comunicación. Ahorita estamos en la comunicación escrita, estamos leyendo, de hecho estamos leyendo y estamos ejerciendo lo que es la lectura de comprensión con el caballero de la armadura oxidada, pero más adelante vamos a poder ya empezar con la parte oral. Y de eso vamos a hablar en la siguiente reunión. Hasta aquí hay una duda, un comentario, algunas cuestiones. ¿No? ¿Todo clarísimo? ¿Sí? Yo siento que a veces ustedes se abruman, pero es al contrario, suelten, liberen. ¿Sí? No se trata, como yo les decía, no se trata de activititis. No. A lo mejor, y les digo, esta tarea de la actividad 5, algo tan simple como una situación comunicativa, una chiquita, ¿sí? La analizo, la observo, la describo y me marco cuándo se dieron los tipos de comunicación. Se les puede volver algo tan complejo, ¿por qué? Porque van a internet y buscan qué es la comunicación asertiva y buscan qué es, y los tipos de comunicación, y entonces
Esa es una de las cuestiones que ahorita ustedes deben de cuidar. Tienen acceso a tanta información que luego se sobreinforman. Y entonces cuando buscan, ya no saben. Y entonces se les olvida, ¿qué me pidió? Porque otra cuestión es, estamos empezando la licenciatura. Entonces, organización, organicen tiempos, organicen espacios. Se les pide 2 horas diarias por unidad de aprendizaje. Y a lo mejor ustedes piensan, no, el domingo a las 6 de la tarde me siento y a las 12 de la noche ya saqué todas las actividades de mis 2 unidades de aprendizaje. ¿Y realmente son unidades de aprendizaje o solamente son, o solamente son, ¿cómo se llama? Materias que están pasando? Ustedes pueden decidir qué hacer. Yo no les puedo decir, miren, aprendan, prioricen el aprendizaje sobre las calificaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un chip ahí metido de que el que tiene 10 es el que va a obtener mejor trabajo, el que tiene... No, ya no estamos en esas épocas. De veras, los tiempos han cambiado. El tener calificaciones altas por cualquier cosa ha abaratado las licenciaturas, ¿sí? El tener una licenciatura entregando actividades ha abaratado las licenciaturas, ¿sí? Muchos de ustedes ahora quieren no una, sino 2, 3 licenciaturas y les da por licenciatura. Pero si la licenciatura se obtiene tan fácilmente y con poco aprendizaje, eso va a jugar contra ustedes en el futuro y ya está jugando, ¿no? Vemos empleos de 8,000 pesos, de 7,000 pesos que te piden la licenciatura. ¿Y esto por qué ocurrió? Porque tiene la licenciatura, pero no sabe nada, porque pues lo único que buscaba era la calificación y hacía tareas y no aprendió. Entonces, eso al final o desde un principio va jugando entre ustedes. Entonces, yo les recomiendo, sálganse de esos ciclos viciosos de la facilidad del Internet, de copio lo primero que veo en Internet, de esa facilidad de instrucción, nada más leo el título y hago lo primero que se me ocurre, ¿no? Tienen todos los elementos para aprender y ese aprendizaje de alguna manera les va a regresar y les va a facilitar las demás cosas. Entonces, si no hay ninguna otra duda, si no tienen ninguna cuestión, podemos dar por terminada esta reunión. Muchas gracias, profesora. Bueno, entonces estamos en contacto. Recuerden que yo estoy ahí. Foro, mensajes, 24 horas, sábado y domingo me puedo tardar un poquito más. Sus actividades se las reviso, se las evalúo conforme agenda simplificada. Cualquier duda, mándenme mensaje, ya sea en el foro de orientación académica, ahí estoy. Espero que esté y que ustedes puedan seguir un buen camino. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias. Cuídense mucho, hasta luego. Básicamente, ¿de qué se trata comunicación oral y escrita? De que ustedes de alguna manera incrementen sus habilidades comunicativas y estas habilidades les permitan, pues, generar buenas acciones y a su vez incrementar otras habilidades importantes para la trayectoria académica y para la trayectoria profesional. La comunicación no se centra en escribir o leer, sino se centra, como lo vimos en la primera unidad de aprendizaje, en ser asertivos, en no tener barreras comunicativas. Y de eso se trataron las primeras la primera semana. Las actividades de la primera semana, pues realmente se trataban de eso, de que ustedes aprendieran qué era la comunicación asertiva y que de alguna manera, pues, vieran las barreras. Esto lo trasladaran a su vida y eso lo están haciendo en esta segunda semana en la actividad 5, que se centra en que ustedes observen y analicen una situación comunicativa. Después de que la observaron y la analizaron, entonces la describen indicando
entre quién se dio, qué tipo de comunicación y qué barreras hubo. Cuando estoy hablando de observar y analizar una situación comunicativa, tiene que ser una situación comunicativa corta, en la que haya más de 4 personas o 5 incluyéndose. Por favor, no partan de ejemplos. Dejen los ejemplos, que es una habilidad cognitiva básica, déjenlos ya para nivel bachillerato y menos. Estamos en licenciatura. De tal forma que ustedes lo que tienen que hacer es habilidades cognitivas de orden superior. Por eso les estoy pidiendo observar y analizar. Si ustedes me entregan que analizaron todo un día de trabajo, no fue una situación comunicativa. No pueden estar observando y analizando 8 horas de trabajo. Si ustedes me dicen que se acordaron de cuando cuando hicieron la reunión de su abuelita que cumplió 90 años, tampoco, porque el pasado no puede ser observado. Entonces, cuidado con las instrucciones, sigan las instrucciones. Además de las instrucciones, para que ustedes sean asertivos como acción, no como comunicación, en sus actividades, tienen la agenda simplificada. La agenda simplificada marca fechas, marca tiempos y marca criterios académicos. ¿Qué voy a evaluar? ¿Sí? Luego, en las instrucciones que yo pongo en el foro de orientación académica, también pongo el desglose paso a paso, instrucción por instrucción. 1, hace esto. 2, hace esto. 3, hace esto. Si ustedes siguen los pasos, es mucho más fácil que logren lo que se está aprendiendo, que logren aprender lo que se pretende y que logren demostrar con sus actividades que sí lo aprendieron. ¿Sí? La tercera, las actividades de buzón. Antes de entregar una actividad de buzón, está la rúbrica de evaluación. Ustedes la pueden ver y pueden cotejar. Mi trabajo cumple con introducción que tiene esto, desarrollo que tiene esto, conclusión que tiene esto. ¿Mi trabajo cumple o no cumple? Entonces, tienen 3 métodos para saber si lo que están haciendo es lo que se está solicitando. ¿Cómo me doy cuenta de si están aprendiendo? Cuando no copian cosas de internet. ¿Sí? Cuando empiezan a argumentar sus ideas. Puedo tener una idea y para que esa idea se convierta en razonamiento, tengo que dar algunas posturas. Y si esas posturas las apoyo en un experto, a través de citas, estoy argumentando académicamente. Y esa es la idea, que argumenten académicamente, porque eso es lo que significa que realmente están aprendiendo. Entonces, básicamente eso es lo que les dije a sus otras compañeras, que ustedes tienen que aprender todo esto, tienen que hacer actividades entendido como promover el desarrollo de sus habilidades cognitivas, de sus habilidades de lectura, de comprensión, de sus habilidades de redacción, y no solamente escribir o leer o hacer tareas. Hacer tareas no es realizar actividades de aprendizaje. Entonces, no sé si tengan alguna duda, cualquier cosa voy a subir tanto este fragmento de video como el video anterior con sus compañeras para que puedan tener elementos y puedan verlos. ¿Hay alguna duda? Hola, ¿qué tal, asesora? Hola, buenos días. Días todavía. Una disculpa. Me llegó a mí muy tardado el link del correo. Sí estuve, de hecho, preguntando en la sala con los compañeros si alguien ya tenía la información. Por eso es que me acabo de conectar porque tuve que descargar todavía la aplicación. Y bueno, darme de alta, bla, 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 bla. Pero de todos modos, para ponerme en contexto con lo que dijo, veo el video anterior para también estar en tiempo y forma. Claro que sí. Entonces, les agradezco mucho que se hayan conectado. Cualquier duda, acuérdense que estamos por mensajes en la plataforma. No piensen, ay, es que la maestra le gusta no ponernos los puntos, sino piensen, ¿realmente aprendí lo que me dijo o no lo aprendí? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Me despido porque tengo otra reunión en 5 minutitos. Hasta luego. Muchas gracias.